México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo, privatizaciones, modernización educativa, TLC e hidrocarburos. Entrega del sistema bancario. Sección 5. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Por la parte mexicana, la delegación fue encabezada por el secretario de Hacienda, en plena lucha al cable, estira y afloja, que no dejaba de favorecer a los pesos pesados, concesiones mínimas, manutención de la mecánica del agio, que la succión del adeudo no hace sino prolongarse, pero Salinas se apresuraba a festinar el acuerdo histórico. La euforia exultada por el presidente no correspondía con los logros negociados, tal y como lo constataron los expertos. Logros magros daban al traste con peticiones de mayor consideración, incluso de propuestas efectuadas por entidades gubernamentales del primer mundo, los del Palacio del Eliseo, del Senado de Washington y el propio Departamento del Tesoro, que de manera teórica abogaban por un acuerdo menos caníbal. Así lo constataban en el Wall Street Journal. De los 54,000 millones de dólares involucrados en el acuerdo, estos venían a ser una fracción de los 290,000 millones de dólares que le deben a los bancos los países más endeudados, lo que en efectivo disminuye en muy poco la enorme deuda mexicana. Y el New York Times daba cuenta de la realidad no distorsionada por la cortina de humo levantada por el gobierno mexicano. En el supuesto de que los bancos acreedores del 20% del adeudo mexicano eligieran dar dinero fresco y el resto opta por las quitas de principal o de intereses. El nuevo dinero no provee ningún tipo de reducción, detiene el flujo de capital al exterior, pero apila más deuda futura. La suposición significaría que no más del 80% de la deuda sería reducida, en lugar del 35%. La reducción real sería del 28%, o sea, 35% del 80%. Y aún el 28% no es exacto. La deuda bancaria constituye solo la mitad del total de la deuda externa mexicana, significando esto que la reducción real para México sería solo de 14%. Nada de alivio real y duradero. Por su parte, el Financial Times londinense enunciaba las contradicciones habidas entre las propuestas del Plan Brady y el acuerdo alcanzado. Mientras que el Plan Brady se enfocaba a lograr reducciones en capital e intereses, dadas las cantidades de dinero en crédito que están en juego, es esencial para algunos bancos hacer nuevos préstamos para que el nuevo acuerdo funcione. Esto enfatiza, dicen los críticos, lo poco fundado de la propuesta Brady. Teóricamente, el acuerdo de reducción de deuda del gobierno mexicano podría desembocar en el incremento de la ya enorme deuda externa mexicana. Visto desde fuera y sin estar omninublado por la propaganda ideológica de las dos partes involucradas, se decían las cosas como en realidad eran. Aquello no era sino una reestructuración de deuda que alargaba los periodos de pago, bajaba un tanto las leoninas tasas de interés que ya habían causado un torrente de transferencia líquida, pasándose a otorgar nuevos préstamos a un plazo mayor, requiriendo de nuevos préstamos para garantizar las reducciones que se tendrían que pedir al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y a Japón, calculados en 7,000 millones de dólares más intereses. No se trataba, pues, de reducir el adeudo, tal y como lo confesaba un ejecutivo de un banco japonés ubicado en Nueva York, sino que se trataba de un acuerdo al gusto de los banqueros para evitar una reducción efectiva. Peter Rona, alto ejecutivo del IJB. Mientras que el profesor de Harvard, Jeffrey Sachs, veía aquello como un respiro insuficiente, considerando que el gobierno mexicano le estaba apostando a crecer y resolver problemas de fondo en tan solo unos cuantos años, no siendo estos suficientes, lo que obviamente fue el caso. Por su parte, en París, el diario La Robe publicaba que México le había echado agua al tequila al aceptar una reducción del 35%
cuando llevaba meses pidiendo una reducción de 55%, pasando a resaltar algo de consideración. Se escogió a México como aquellos conejillos de Indias por el gobierno norteamericano, por dos razones. Su deuda está considerada como un problema de seguridad de Estados Unidos, según el mismo presidente Bush, y, por otro lado, el ex niño terrible del sistema monetario internacional, que fue el primero en decretar una moratoria de 3 meses sobre el pago de la deuda, el 15 de agosto de 1982, se ha vuelto hoy el buen alumno del fondo. Cambio de gobierno neoliberal explicando el paso a ser dóciles, clientes del Club del Agio Internacional, cuando por su parte el diario La Vanguardia de Barcelona recalcaba que el supuesto alivio por quitas en realidad era un aplazamiento y engrandecimiento de mayores cobros. Las reticencias de la banca internacional a recortar la deuda se reflejan en el que el acuerdo prevé, a partir de 1996, la recaptura o recuperación por los acreedores, con ciertas limitaciones no precisadas, de una parte de las concesiones hechas ahora a México. Para los banqueros alemanes, los Estados Unidos habían desempeñado un papel decisivo en las negociaciones atacando el paquete. Pues, ¿qué querían? Si se trataba del traspatio de América y no del de Europa. Mientras que la perspectiva de izquierda todavía la había en Europa, se manifestó en el diario francés La Humanité, en donde se consideraba que el acuerdo logrado por Carlos Salinas se inscribía en la lógica de la asunción del predominio de Estados Unidos dólar, arrastrando a los bancos europeos. El plan Brady tenía dos objetivos: sacar a la banca norteamericana de la trampa de la deuda, descargando en la banca europea parte del problema, lo que según La Humanité explica las reticencias de la banca privada francesa, británica y alemana, y recuperar sus negocios en su patio trasero. De esta manera, afirmaba por último el periódico, Estados Unidos piensa crear de nuevo las condiciones de rentabilidad de los capitales de las multinacionales para poder relanzar el saqueo del continente latinoamericano. Trátese de un juego dentro del marco hegemónico norte-sur, otra modalidad del gato y el ratón en la que las reglas de los convenios las ponen los dirigentes gatos. En específico, un manual del arte de negociar sin ceder, escrito en Harvard, bien pudo inspirar la negociación por parte de los ratones Mexican Curious, que se habían doctorado en tan prestigiada universidad, orientada a generar y premiar lacayos del imperialismo. Trátese de un manual elaborado por catedráticos de Harvard, del MIT, Massachusetts Institute Technical, Tufts, partícipes en un proyecto harvardiano sobre el arte de hacer negocios, en el que se da cuenta de que si usted forma parte de la parte débil en una negociación, le será difícil obtener resultados favorables. Ningún método podrá garantizar el éxito si toda la ventaja se encuentra del otro lado. Ningún libro de jardinería le podrá enseñar a hacer crecer lilas en un desierto o cactus en un pantano. Si usted entra a una tienda de antigüedades para comprar un juego de té de plata de Jorge IV con valor de miles de dólares y todo lo que trae usted consigo es un billete de $100, no esperará que una hábil negociación supere la diferencia. En cada negociación existen realidades que son difíciles de cambiar, sobre todo si la negociación se entabla en el obtuso entorno contextual de las diferencias hegemónicas establecidas en el ámbito internacional, dominado por el imperialismo capitalista. Lo que no dicen estos sabios del regateo y de eufemismos perogrullescos, pero sí aleccionan para ser buenos competidores en la lucha al cable. En respuesta al poder, lo más que puede llegar cualquier método de negociación es a alcanzar dos objetivos. Primero, protegerlo a usted de acordar algo que deba rechazar. Y segundo, hacer el mejor uso de los recursos con los que cuenta, de tal forma que cualquier acuerdo al que usted llegue satisfará sus intereses tanto como sea posible. Por lo que antes de aceptar un acuerdo trampa, deténgase a meditarlo. Y como todo el caso del adeudo entra en lo que viene a ser una gran trampa, los pupilos de sus maestros se debían sentir inhibidos ante su poder. En el caso de que los discípulos intentaban arrancarle a sus mentores una negociación que disminuyera la exacción brutal
que se había establecido siguiendo los propios programas preparados en Washington. Los ratones, pupilos doctorados en Harvard y en el MIT, le decían al sistema en el que los habían adoctrinado: denos un respiro. El harvardiano Carlos Salinas, junto al doctor en economía por el MIT, Pedro Aspe, el subsecretario de Asuntos Financieros, José Ángel Gurría, egresado de Finanzas y Administración en Harvard, su asesor, Luis Telles Kinsler, director general de Planeación Hacendaria, era otro doctor en economía por el MIT, y así por el estilo. La selección de ratones adoctrinados que representaban a México se habían deformado en tan egregias universidades. ¡Qué honor! Con tales representantes, en realidad no había contrapartes sino cómplices en el establecimiento de la modalidad que el capitalismo imperialista implementa en el sur, adoctrinados en teoría y praxis de la dependencia y así incondicionales del imperio, incluidos como caballo de Troya. Un cambio de época en la política mexicana acontece cuando los juniors de la jerarquía política post-revolucionaria, como los Salinas, se fueron a educar a los Estados Unidos, consiguiéndose con ello el propósito procurado por los hegemónicos: adoctrinar en sus universidades a una casta de tecnócratas que en 3 sexenios establecieran el orden neoliberal transformando las instituciones públicas mexicanas. Las duplas Salinas-Cedillo, Harvard-Yale, se encargó de hacerlo, quedando el Estado transfigurado en automático de manera teledirigida por entidades supranacionales, permitiendo que 3 idiotas útiles pasen a ser presidentes de la República de manera sucesiva, aplicando el consenso de Washington sin conciencia. Pero adviértase, quienes ocupan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Obviamente, también se contaba con la participación de José Córdoba Montoya, fungiendo como el asesor estrella presidencial, representando de manera flagrante la intromisión norteamericana de la corriente neoliberal proveniente de Stanford.